Se recomienda que las personas de 18 años o más hagan un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física vigorosa para mantener en buen estado las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y también prevenir y evitar la depresión. Variedad TV, lo que hay que ver. Continuamos con el programa Salud Deportiva. En este momento Pablo Mateo, urólogo. Pablo, gracias. La gente estaba preguntando por ti, porque sabemos de todos estos compromisos. Sí, salud. Estamos por aquí de nuevo tratando de orientar a la ciudadanía y eso, y en todo el aspecto de lo que es la urología moderna, ¿verdad? Vamos a tratar un tema varios temas, pero uno de ellos pues envuelve varias especialidades, no solamente la urología. Y hemos hablado, sí, acerca de lo que es la automedicación, lo que es usted ir a comprar un medicamento a la farmacia sin saber si lo necesita o no. Y eso está trayendo muchos problemas de resistencia, principalmente en los problemas de infecciones de vías urinarias, infecciones respiratorias y de otros sistemas. ¿Por qué? Porque las personas toman antibióticos a veces por una molestia, pero no necesitan el antibiótico. Y cuando lo necesitan, pues entonces este antibiótico no le hace el efecto deseado. Pero lo más serio de esto es que, según un estudio que se hizo en el 2010 aquí en el país, el 30% de los padres inician esta mala práctica con los hijos, dándole antibiótico sin el niño necesitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Este niño crece haciendo resistencia a los tratamientos, por eso hay tantos problemas con las infecciones con los antibióticos, porque hacen una resistencia y llega un momento que ningún antibiótico le hace efecto. Pero más grave aún el estudio. En el estudio que se realizó en el 2010 se hizo una encuesta, esto es duro decirlo, pero es así. Se hizo una encuesta y el 70% de los médicos generales que se les preguntó, la respuesta no fue la adecuada. O sea, estamos ante una situación grave porque, o sea, un médico general o un médico que esté en una emergencia y no sepa el uso que se le debe dar a un antibiótico, es una situación grave porque el paciente va al médico y se supone que el médico le va a prescribir lo que necesita. Y esto es importante porque, y es importante que lo sepa tanto la ciudadanía como las autoridades, porque son los que prescriben la mayoría de las recetas, tanto en la emergencia o en la consulta de atención primaria. Y pues esto es preocupante porque muchas veces cuando estos pacientes llegan al especialista que le hacemos cultivo, pues vemos que es resistente a todos los antibióticos. Y ahí viene la disyuntiva, o sea, ¿qué hacemos con este paciente? Porque ya es sensible a un antibiótico que muchas veces tenemos que usarlo ya con el paciente ingresado. Entonces hago un llamado para que reflexionemos ante esta situación, ya que esto pues nos hace daño a todos, a la población, le hace daño al bolsillo, a la salud, al sistema en términos generales. Pablo, tengo muchas preguntas aquí relacionadas al deporte también. Y me preguntan aquí, un deportista con problemas de riñones, ¿cómo debe cuidarse? Hay preocupación con esto. Fíjate, si es un problema, por ejemplo, de cálculo es piedra o litiasis en vías urinarias, muchas veces dependiendo del tamaño y de la ubicación, pues nosotros recomendamos al paciente que haga actividad física, porque al hacer actividad física más el tratamiento, pues muchas veces el paciente puede expulsar las piedras. Es un poco difícil para el deportista porque los cálculos generalmente producen dolor. Y imagínense ustedes una persona en un deporte con un cólico nefrítico, es imposible que pueda desenvolverse en la jugada. Pero sí recomendamos hacer deporte en los pacientes que tienen cálculos a nivel de vías urinarias. Sí. Hay Sí. atletas expuestos a temperaturas frías por las mismas prácticas que hacen su trabajo. Entonces a veces el frío provoca ese deseo de orinar, ese aguantar por el compromiso de las prácticas o de que estén en el trabajo. ¿Esto con el tiempo le trae serias consecuencias a los atletas? Bueno, fíjate, es normal cuando estamos en una temperatura fría que produzcamos más orina, porque el órgano más grande que tenemos es la piel. Y cuando hay una temperatura fría, pues la piel disminuye el consumo de líquido. Por ende, este líquido se va a filtrar por los riñones y se va a convertir en orina. Aquí se va a producir más orina de lo normal.
cuando el deportista en este medio tiene que soportar mucho el deseo de orinar, que muchas veces incluso lo soporta y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la temperatura hace que disminuya un poco la sensibilidad. Este es un deportista que va a tener problemas posteriormente porque esto afecta a la vejiga, esto lacera la vejiga, produce infecciones, produce dolor a nivel suprapúbico porque la vejiga se distiende demasiado. Y como todo tiene, o sea, todo tiene capacidad, todo tiene límite en la vida, la vejiga tiene una capacidad fisiológica entre 350 y 500 cc de orina. Cuando sobrepasa esta capacidad, pues lógicamente que va a producir molestia. Y muchas veces estos deportistas pues tienen que soportar esta orina obligatoriamente, porque están en medio de un estrés del deporte que probablemente no pueden decir tengo que ir al baño. Y esto posteriormente pues le puede traer problemas al deportista. Realmente lo que me imagino que la mayoría hacen es que se programan cuando van a iniciar un juego de tanto tiempo y no consumen líquido o van y desocupan la vejiga antes de iniciar el deporte. Bueno, cuídense, por favor, no queremos problemas. Porque hay una pregunta, ¿cuál deporte puede provocar daños en los riñones o al sistema urinario, en sentido general? Sí, normalmente, o sea, cualquier deporte puede provocar un daño renal, un trauma, por ejemplo, el fútbol, el béisbol, por ejemplo, si con la pelota, en el básquetbol, un golpe, cuando tú estás jugando voleibol también puedes recibir un trauma al caer, pero son generalmente microtraumas, o sea, generalmente esto incluso puede pasar desapercibido. Hay otros deportes, como ya lo que son los deportes motorizados, que ya son mucho más peligrosos, y un trauma incluso puede producir la ruptura, el estallamiento renal. También, por ejemplo, cuando tenemos la vejiga llena, en un deporte puede haber un estallamiento de la vejiga, pero debe haber o haber recibido este deportista un trauma muy fuerte para que haya un estallamiento de la vejiga. Pero puede dañarse cualquiera de las vías, o riñón, o vejiga, o uretra. Porque un deporte, por ejemplo, que un paciente tenga involuntariamente una caída a horcajadas o sentado, puede haber un trauma de la uretra también, que es la causa mayor de trauma de la uretra. Cuando el paciente cae sentado, esto comprime la uretra y puede traumatizar la uretra, que es un órgano muy delicado y muy difícil de manejar. Pero puede haber un trauma en cualquiera de los órganos del sistema urinario. Cualquier hombre puede tener problemas de eyaculación precoz. Mi pregunta y la de un televidente, ¿a los deportistas más o al hombre de oficina quizá un poquito más? Eso va a depender mucho porque, por ejemplo, los dos están sometidos a un estrés diferente. Ahora, va a depender mucho de la personalidad del individuo. O sea, una persona que no sepa manejar el estrés, sea deportista o sea una persona que trabaja en oficina, lógicamente lo va a afectar más esto. No todos los seres humanos sabemos manejar las situaciones de estrés. En el deporte, yo pienso que hay más estrés que en una oficina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los deportistas, cuando son contratados, no importa el deporte que sea, se supone que tienen que rendir un papel, hacer un papel estelar. Cuando esto no sucede por la razón que sea, este es un individuo que se somete, porque es muy bueno decir, no, que fulano lo contrataron por tantos millones, pero el estrés que reciben, Reyes, eso mira, eso nadie se lo imagina, o sea, ellos solamente lo saben. Entonces, esta presión en el deportista puede originar esto realmente. Probablemente no tengo unos datos científicos, pero por lo que he hablado con muchos deportistas, me imagino que puede afectar más al deportista que a un trabajador de oficina. Pablo, antes de irnos a la pausa, hay una preocupación, es con la gran cantidad de hombres que están en los gimnasios y algunos están usando algunas sustancias de estas de animales, lo hemos hablado aquí. Y siguiendo ya con la eyaculación precoz, pero en el caso ya del esperma, todas estas sustancias pueden con el tiempo afectar el sistema urinario, espermas también, a esta gente que creen que echar todos los músculos es ya Superman, sí, y no están pensando en la salud. Es una pregunta muy interesante, Reyes, y hemos tratado ese tema y ojalá podamos dar algunas pinceladas de vez en cuando, porque lo más grave de esto es que son jóvenes, incluso que muchas veces ni han procreado, ni se han casado, pero quieren tener una familia en el futuro.
¿Qué pasa con estos medicamentos que se están usando en los gimnasios de manera descontrolada, sin un criterio profesional, que está produciendo daños que son irreversibles en los hombres, tanto desde el punto de vista de la fertilidad como desde el punto de vista de lo que es la actividad sexual? ¿Por qué? Porque esto daña los receptores que tienen que ver con la producción hormonal en el hombre. Entonces, tenemos que primero, antes de usar un medicamento, visitar a un médico. Yo no digo que sean todos, porque yo conozco entrenadores que son individuos que tienen conocimiento de lo que deben hacer, pero eso no llega ni a un 1% en los gimnasios. Entonces, ¿qué pasa? Usted no se puede llevar y estarse inyectando jóvenes, por favor, por su bienestar, sin saber cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos. Esto es catastrófico. Es tan catastrófico que la mayoría de esos jóvenes que a veces vemos, no tampoco estoy diciendo que son la mayoría, con este desarrollo muscular, esto afecta otro órgano. Esto afecta a otro órgano y muchas veces lo hace de manera definitiva. Entonces, cuando van a buscar ayuda, no podemos ayudarlos porque ya han destruido el sistema autónomo que tenemos que nos ayuda a producir esas hormonas para llevar una vida normal desde el punto de vista masculino. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. No es necesario llegar hasta este extremo porque nos vamos a hacer daño y en el futuro, incluso déjeme decirle, hay pacientes jóvenes que tienen que llevar de por vida un tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque destruyeron el sistema que produce esas hormonas usando este tipo de medicamentos. Pero jamás van a poder tener un hijo porque destruyeron esas células que se encargan de producir los espermatozoides para nosotros poder procrear. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos que se están usando en los gimnasios de manera indiscriminada. Y hay que hacer mucho énfasis en eso, de los medicamentos que se están usando, porque nosotros no tenemos idea, Reyes, de la incidencia que eso está teniendo en la población. No es necesario, señores, hacer este tipo de uso de estos medicamentos porque se van a producir daños que no vamos a tener cómo resolvérselo a nivel profesional. Ahora, pero hay una cosa, si vamos al gimnasio a buscar salud, sabemos que algunos, especialmente los más jóvenes, lo que quieren es los músculos, pero de un día para otro es un proceso con los hierros, es un proceso que usted va ampliando sus músculos, sus huesos y todo, pero quieren de la noche a la mañana, a la mañana a la noche, y vienen las consecuencias muy negativas con esto. Sí, no, y es ¿De qué sentido tiene? Y es importante, Reyes, que los padres que nos estén escuchando también, sean tíos, o hermanos, o amigos, o vecinos, que corran la voz, porque muchas veces el joven probablemente no escucha este mensaje por la razón que sea, pero si usted lo está escuchando y tiene a alguien que conoce que está usando estos medicamentos en los gimnasios para aumentar la fuerza muscular, aconséjelo y dígale que busque ayuda profesional porque la mayoría de estos medicamentos están produciendo daño irreversible, tanto en la fertilidad del hombre como en la potencia del hombre. O sea que tienen que tener mucho cuidado. Aprovechamos este momento, hacemos la pausa, estamos en Salud Deportiva, volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.